Hola, soy Carla Andrea Olaya, estudiante de Servicios y Operaciones Microfinancieras del SENA. El día de hoy vamos a hablar sobre los riesgos financieros. ¿Qué son los riesgos financieros? Cuando hablamos de riesgos financieros nos referimos a cualquier actividad empresarial que implica incertidumbre y que por tanto pueda ocasionar alguna consecuencia financiera negativa para la organización. Por tanto, esta situación puede provocar la pérdida de capital. El riesgo financiero está ligado a la rentabilidad de una empresa. De esta manera, por ejemplo, cuando más deuda tiene una compañía, mayor es el riesgo financiero potencial. Por este motivo, antes de llevar a cabo una inversión, es esencial calcular el riesgo que conlleva. ¿Por qué ocurren estos riesgos? Los riesgos financieros aumentan cuando hay un endeudamiento elevado, variaciones de cambio en las tasas de interés, administración inadecuada, operaciones de mercado, inversiones con alto grado de inseguridad, así como falta de información para tomar decisiones acertadas. Tipos de riesgos financieros. Riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de mercado? El riesgo de mercado surge cuando se producen pérdidas en el valor y la posición de un activo de una empresa a causa de las propias fluctuaciones del mercado. Es decir, este tipo de riesgo financiero se asocia por lo general a un cambio en los precios o en los patrones de consumo de los clientes. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es la capacidad que se tiene para pagar las obligaciones financieras a corto plazo. Por tanto, toda organización debe asegurarse de tener suficiente flujo de efectivo para pagar sus deudas. No obstante, hay que tener en cuenta que una empresa puede tener una cantidad significativa de capital, pero al mismo tiempo un alto riesgo de liquidez si no puede convertir estos activos en dinero para cubrir sus gastos a corto plazo. Riesgo operativo. El riesgo operativo tiene lugar cuando ocurren pérdidas financieras por una mala gestión, la falta de controles internos dentro de la propia empresa o de capacitación de los trabajadores. También pueden ser fallos tecnológicos o errores humanos que afectan la producción comercial o proporcionan resultados no deseados. Este tipo de riesgo financiero es el que se da, por ejemplo, cuando se emplea un software que no está actualizado o por el contrario cuando no se proporciona la formación necesaria a los trabajadores para que estén al día de las novedades y de los cambios en los sistemas. En ambos casos, la empresa puede afrontar una serie de problemas como caída del sistema informativo o ciberataques. ¿Qué es el riesgo de crédito? Es la pérdida potencial ocasionada por el hecho de que un deudor o contraparte incumpla con sus obligaciones de acuerdo a los términos establecidos. El día de hoy nos vamos a enfocar en el riesgo de crédito. El riesgo crediticio tiene que ver con la incapacidad de una de las partes para pagar la deuda de acuerdo con las obligaciones contractuales. Un ejemplo de riesgo crediticio sería el que sufriría una empresa ante un impago. Esto es cuando uno de sus clientes no paga por su servicio y la compañía debe de hacerle frente a una disminución del flujo de caja. Al asumir los gastos del servicio prestado, asimismo, si el cliente no puede afrontar los pagos a tiempo, la empresa se verá en la obligación de realizar reclamaciones, perdiendo tiempo y dinero en el proceso. Clases de riesgo de crédito. Existe el riesgo de crédito minorista y el riesgo de crédito mayorista. El riesgo de crédito minorista. Este suele afectar a los bancos, es aquel riesgo que se origina mayoritariamente en la financiación a personas físicas y pymes. Por ejemplo, cuando se da un crédito, una hipoteca o se comercializa una tarjeta de crédito. Y también existe el riesgo de crédito mayorista. Aquí tenemos en cuenta el riesgo concedido a compañías grandes y pequeñas, es decir, cuando la entidad presta dinero a empresas o hace cualquier contrato con una compañía como puede ser un proveedor. Clasificación de riesgo de crédito. Existe el riesgo de mercado y el riesgo de incumplimiento. Riesgo de mercado. El riesgo de mercado surge cuando se producen pérdidas en el valor y la posición de un activo de una empresa a causa de la propia fluctuación del mercado. Es decir, este tipo de riesgo financiero se asocia por lo general a un cambio en los precios o en los patrones de consumo de los clientes.
De esta manera, se trata de un riesgo financiero que aparece a causa de las incertidumbres económicas propias del sistema financiero, las cuales pueden afectar tanto al desempeño de una empresa en concreto como a muchas de ellas. El riesgo de incumplimiento puede definirse como el riesgo de sanciones legales, normativas, pérdida financiera material o de reputación que una entidad puede sufrir como resultado de incumplir las leyes, regulaciones, normas, estándares de autorregulación y código de conducta aplicables a sus actividades. Elementos de medición de riesgo de crédito. Existe la probabilidad de incumplimiento, la correlación entre incumplimientos, la concentración de la cartera, la exposición a cada deudor y la tasa de recuperación en caso de incumplimiento de los deudores. La probabilidad de incumplimiento es la medida de qué tan probable es que un acreditado deje de cumplir con sus obligaciones contractuales. Su mínimo valor es 0, que indica que es posible que incumpla con sus obligaciones, y de 1, que es el valor máximo que es seguro que incumpla. La correlación entre incumplimientos mide la dependencia o grado de asociación entre el comportamiento crediticio de los deudores, y la concentración de cartera significa que hay mucho crédito en pocas manos, lo cual puede ser riesgoso. La concentración se puede dar en muchos sentidos y es muy peligrosa cuando se da en segmentos riesgosos de la cartera. Normalmente se mide a través de algún indicador que resume en un solo número cómo está distribuida por saldos una cartera de crédito o alguno de sus segmentos. La exposición de cada deudor es lo que debe el deudor en un momento dado en el caso de incumplimiento, y la severidad de la pérdida, esto es lo que pierde el acreedor en caso de incumplimiento del deudor, y se mide como una proporción de la exposición. La tasa de recuperación del crédito es la jerga de riesgo de crédito. A la severidad se le representa por sus siglas en inglés LGD. En resumen, la severidad representa el costo neto del incumplimiento del deudor, es decir, la parte no recuperada al incumplir el acreditado una vez tomado en cuenta todos los costos implicados en dicha recuperación. Como podemos ver, el riesgo de crédito es la forma en la que las empresas deben medir los riesgos al hacer los créditos para evitar pérdidas en sus empresas. Con esto me despido, llegando a la conclusión de que el riesgo de crédito es como todas aquellas maneras que tienen las empresas para hacer una medición de los riesgos y evitar las pérdidas en las microfinancieras.